Hola, mi nombre es Henry y este episodio 10 de la serie MySQL muestra cómo crear algunas de las sentencias compuestas disponibles en MySQL. Así que comencemos. Primeramente, crearemos una tabla llamada juego. Usaremos esta tabla para almacenar información de cada vez que los jugadores han respondido a una pregunta de trivia. En esta nueva tabla podemos ver que almacenamos la referencia del tema, pregunta y la respuesta. Es decir, usamos los conceptos que ya hemos aprendido en cuanto a llaves foráneas en videos anteriores. Esta tabla proveerá datos estadísticos acerca del juego Trivia. En un futuro episodio aprenderemos cómo crear consultas que muestren estos datos estadísticos. Pero por ahora, comencemos creando e ingresando valores en esta tabla. El código SQL para crear una nueva tabla lo pueden bajar desde mi repositorio en GitLab. Simplemente bajen el repositorio como un archivo compreso, zip file, o pueden también usar los comandos de git para clonar mi repositorio. Una vez que bajen el código, pueden abrirlo desde Workbench para luego ejecutarlo y crear la tabla. Pueden ver el episodio anterior de esta serie donde explico cómo se crean tablas en MySQL si es necesario. En este episodio vamos a ver la sintaxis de sentencias compuestas. Vamos a aprender cómo hacer begin-end, cómo hacer declaración de variables y cómo hacer algunas sentencias de control de flujo, como por ejemplo if, then, and if, while y repeat. Para hacer esto de una forma más pragmática, vamos a utilizar un Store Procedures que acabo de crear y que también lo pueden bajar de mi repositorio. Así que yo lo tengo creado. Ustedes pueden bajarlo también y se nos será más fácil el poder explicar este tema. En este Store Procedure podemos observar varias cosas. Para empezar, tenemos aquí lo que es el begin y el end. Todo lo que comienza termina, ¿verdad? Entonces está el begin, es el comienzo en inglés, y el end de todo eso es el final. Entonces, esto nos indica que dentro de ese begin y end habrá una secuencia, habrá una serie de consultas, habrá una serie de statements, que podremos incluir. Eso es lo que significa el begin. Lo que tenemos que aprender es que siempre que ponemos begin, tiene que haber un end y le ponemos el punto y coma. Podemos incluir begins adentro de otros begins, como podemos ver en este caso. La línea 26 y la línea 31 están dentro del begin de la línea 11. Es una forma de organizar una serie de sentencias que están a punto de ejecutarse. Ahora, luego tenemos el declare, que nos ayuda a declarar variables que utilizaremos, por ejemplo, dentro de un store procedure, que es este caso, o dentro de una función o dentro de un evento. Algo muy específico cuando declaramos las variables tienen que ser puestas exactamente después de mencionar un begin. Si yo posiciono esta declaración en esta parte de aquí abajo, me va a dar un error de sintaxis. Tiene que ser siempre en la parte después del begin. Muy bien. Estas variables nos ayudan para poder determinar en un futuro varios valores de una forma dinámica. Vamos a autogenerar preguntas. ¿Cuántas preguntas? Unas 10 preguntas. Por cada pregunta, ¿cuántas respuestas? Y nos indicamos acá si queremos borrar los registros existentes antes de ingresar esto. Entonces, toda esa información se va a crear en este Store Procedure. Y es necesario tener variables, como vamos a observar, para poder de una forma dinámica hacer esta creación. Quizás se parezca de una forma tediosa, tanto código, pero una vez que lo creamos, que es solo una vez, podemos reutilizarlo de muchas formas y cuantas veces queramos en un futuro, como hemos visto en otros episodios anteriores, de cómo se crea un Store Procedure. Luego observamos que tenemos una condición, y esta es una condición de sentencia. Tenemos if, si algo pasa, ¿qué es lo que estamos valorando? Si esto pasa, entonces haga lo siguiente. Todo if tiene su then. Dice, si esto pasa, si hay registros existentes en este caso, si esto es verdadero, entonces la línea 26 al 31 se va a ejecutar. De lo contrario, saltaremos a la 32. Vemos cómo estamos organizando la información poniendo en el 26 un begin y un end en el 31. Y como hemos explicado, en la línea 28 y la 29 son varias secuencias, son varias sentencias compuestas dentro del begin y el end. Entonces, luego tenemos algo que se repite
y queremos crear, por ejemplo, que sean varios temas. Esta variable dice, bueno, mientras no haya creado todos los temas que yo deseo crear, digamos que son 10, un ejemplo que ya hemos pasado como parámetro el 10 acá. Recuerden que eso es un parámetro que está acá, dice in, o sea, vamos a ingresar un parámetro de cuántos temas vamos a crear. Si fue, por ejemplo, 10, dice, quiero que repita esto siempre que yo haya creado menos de lo que deseo crear. Si el total es 10 y llevo la primera vez 0, va a continuar ejecutando lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Cómo sé que ya finalicé todo esto? Bueno, temas creados está iniciado. Temas creados comienza con un valor de facto de 0. Entonces, al llegar a la línea 36, estoy diciendo, quiero que ejecute lo siguiente si esto es menor que esto. En este caso sería 0 es menor que 10. Entonces, haga lo siguiente, while do. Esa es la sintaxis, while do. Y para finalizar el while, ¿qué hacemos? Hacemos un end while. Creo que no salió. Vamos a ver. Creo que lo expandí demasiado. Y se encuentra... Ups. Un momento. Muy bien, aquí 36. Entonces, al finalizar, déjenme llegar al final. En la línea 82 vemos que es el end while. Ahora, puedo hacer varios while y end whiles adentro de ellos mismos, como es el caso de la línea 80. Como pueden ver, le pongo un comentario para hacerlo fácil, más fácil de leer. Y incluso tengo otro que es para crear respuestas. Es decir, lo que estamos haciendo con este ejercicio es, vamos a crear temas. Y por cada tema vamos a ingresar cierto número de preguntas. Y por cada pregunta vamos a ingresar cierto número de respuestas. Si tienen duda de cómo crear Stored Procedures, váyanse a los videos anteriores, pero el punto acá en este video es acerca de cómo utilizamos el while, por ejemplo. Cómo utilizamos el while. La sintaxis del while es while, do y end while al final, que otra vez significa mientras esta condición sea cierta, ejecute, haga lo siguiente. Ahora, esto se parece a otra que se llama repeat. La diferencia es la sintaxis, pero esencialmente puede hacer lo mismo. Un ejemplo de repeat sería el siguiente. Imagínense que tenemos un stored procedure que se llama repetir, que recibe un parámetro que se llama parámetro 1 o P1. Y lo que estamos diciendo es, vamos a comenzar lo siguiente dentro de ese procedimiento. Vamos a poner una variable que se llama x y la iniciamos a que sea un valor de 0. Y le digo, la sintaxis es la siguiente, repeat. Luego le damos hasta el final, se cierra con hasta que, repetir hasta que, repeat until, repetir hasta que, y le decimos x sea mayor que el parámetro 1. Y termina con end repeat. So, una vez más, la sintaxis de repeat es repetir, until y end repeat. Adentro del repeat se encuentra lo que vamos a hacer mientras eso sea verdad. Y aquí vamos a marcarle cuál es la condición until hasta que x sea mayor que P1 y luego le decimos que finalice. Vemos la diferencia con el while, que el while dice ejecute mientras que esto sea verdad. Si eso es verdad, ejecute lo siguiente, que es todo lo que está dentro de ese while hasta llegar al fin que se llama end while. Y para explicar lo que hace aquí, como había dicho anteriormente, vamos a ingresar un tema y por ese tema vamos a ingresar varias respuestas. Y lo que hacemos, algo que no he enseñado anteriormente, es que cuando uno inserta un nuevo registro, observemos la línea 46, estamos ingresando una nueva pregunta. Esta nueva pregunta tendrá un nuevo ID. Para saber el nuevo ID de la pregunta que se acaba de crear, utilizamos una función que existe en MySQL que dice last insert ID. Lo que eso hace es que nos regresa el ID que ha sido recientemente creado. Esto es posible porque tenemos el ID del tema y de la pregunta y de la respuesta de una forma autogenerada. Si recuerdan, no estamos dándole el valor a cada ID cuando creamos una nueva pregunta.
pasamos nada más el tema y el texto. El ID es autogenerado. De esa forma, esta función nos regresa ese nuevo, el más reciente ID generado. ¿Qué significa eso? Que después de correr la línea 46 y llegar a la línea 49, el más reciente ID fue el ID relacionado con la pregunta. Mientras que en la línea 56, el ID más reciente, si nos miramos a la línea anterior, no se refiere a la línea 46, sino que se refiere al insert en la línea 54, porque siempre se refiere al ID que ha sido generado más recientemente. En este caso, es más reciente el 54 que la línea 46, porque se lee en secuencia. Primero línea 47, luego la 49, sucesivamente. Por esto indica que el nuevo ID, en este caso del 56, será el ID que se creó en el 54, cuando creamos esa. ¿Ok? De esa forma se va a hacer una repetición, ¿verdad?, de todas las respuestas de esa pregunta y va a autogenerar las preguntas. Y la última parte es, vamos a hacer un conteo, vamos a hacer un registro, perdón, una entrada de registro para el juego, que va a indicar el jugador 1 y el jugador 2. Vamos a imitar como que ellos estuvieron jugando el juego de trivia para que en un futuro podamos hacer datos estadísticos con estos valores. Para poder ejecutar este procedimiento, seleccionamos todo y le vamos a dar ejecutar. De esa forma tendremos ya el Store Procedure creado. Una vez que el Store Procedure fue creado, el último paso que vamos a hacer es, vamos a llamarlo y vamos a pasar los parámetros. Si recuerda muy bien, los parámetros del procedimiento autogenerar preguntas son los siguientes. Primeramente estamos diciéndole, quiero que ingrese el total de temas, que en este caso sería 3. Luego pasamos total de preguntas, que en este caso es 5 preguntas, 3 temas, 5 preguntas, 3 respuestas por pregunta, y le digo sí, quiero que me borre toda la información de las tablas, es decir, tema, preguntas y respuestas, cuando se ejecute este procedimiento. De esta forma tendremos información limpia y no repetitiva. Vamos a seleccionar entonces el Use Trivia para decirle que usa esa base de datos. Luego la ejecuto. Tablas. ¿Cómo podemos comprobar eso? Para eso los siguientes consultas. ¿Cuántos temas, cuántas preguntas y cuántos juegos? Observamos entonces que justamente lo que queríamos con el Store Procedure era crear 3 temas. Aquí fueron autogenerados. Luego también creamos 5 preguntas por tema. Como pueden ver aquí, el tema 51 tiene 5 preguntas. El tema 52, 5 preguntas. Y el tema 53, 5 preguntas. Es decir, los 3 temas tienen cada uno 5 preguntas. Luego lo siguiente, respuesta. Tengo 3 respuestas por cada pregunta. Pueden ver que cada pregunta, normalmente 3, tiene 3 diferentes respuestas, de las cuales solo una es correcta. Entonces, este Store Procedure, como pueden ver, de una forma fácil nos ayuda a autogenerar información. Espero hayan aprendido cómo usar alguna de las sentencias compuestas disponibles en MySQL. En la parte de abajo del video dejaré el link de la página oficial de MySQL, donde podrán encontrar información de muchas otras opciones disponibles. Y como siempre, gracias y hasta la próxima.